señoría, con fundamento en los artículos 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se le imponga a la imputada María Curia la medida cautelar contenida en la fracción 14ª del artículo 155 del mismo ordenamiento, consistente en la prisión preventiva justificada, ya que ésta resulta ser necesaria, proporcional e idónea para evitar la sustracción de la justicia, lo cual perjudicaría el proceso que aquí se sigue. Ninguna otra medida cautelar resulta ser suficiente para asegurar la presencia de la imputada en el proceso, atenuando al artículo 168, fracción primera, ya que derivado del estudio del informe de riesgos procesales y de la entrevista realizada a la imputada, es que se determina que María Curia actualmente está casada con Rosa Párquez. Es entonces que ambas viven en la casa ubicada en calle Democracia número 123, Autonomía, del municipio de Solidaridad, siendo que la que funge como la parte arrendataria es Rosa Párquez, deslindándose la imputada de cualquier obligación del respectivo contrato. Por lo tanto, no tiene un domicilio estable. Esta información fue corroborada por Lope López, quien es arrendador de dicho contrato. En segundo término, existe un riesgo inminente de peligro de sustracción de la justicia, ya que siguiendo a los datos de prueba y de información aportada por la misma imputada, es que se determina que María Curia tiene familiares en el extranjero, en específico en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, y que mantiene una relación muy cercana con su hermano Pedro Curia, misma información que fue corroborada por Pedro Curia y por su esposa Rosa Párquez. Es así que María Curia tiene visa y pasaporte vigentes que le permiten salir del país, ya que desde hace 5 años, con una periodicidad de 2 veces al año, visita a su hermano en los Estados Unidos, información que fue confirmada por el Instituto Nacional de Migración. Es así que tiene los medios suficientes para huir del país, sustrayéndose de la acción de la justicia, ya que su hermano la puede amparar en los Estados Unidos por tener los medios necesarios en la ya referida ubicación. En tercer lugar, evitar la obstaculización del proceso, ya que María Curia estudió la licenciatura como médico cirujano y actualmente se desempeña como jefa de cirugía del Hospital Atenea, siendo la jefa inmediata de todos los médicos residentes y demás personal que labora en el hospital. Es así que tiene contacto directo con todos los testigos de este proceso, además de tener acceso a los medios de prueba, los cuales puede ocultar, modificar o alterar para obstaculizar este proceso. Es necesario mencionarle a su señoría que con fechas recientes, María Curia ha declarado que tiene problemas frecuentes con el consumo de alcohol, misma información que ha corroborado su esposa Rosa Párquez, motivo por el cual han tenido problemas ambas y que ha perjudicado su relación sentimental. De la misma manera ha perjudicado su relación laboral, ya que derivada de las entrevistas a Malula Youssef y Yalia Paricel es que se determina que la imputada tiene una falta de atención en su jornada laboral. También es necesario mencionarle que la imputada no tiene dependientes económicos, además de ser económicamente solvente, al igual que su esposa. Es entonces su señoría que, atendiéndonos a estas circunstancias de que no tiene un domicilio estable, tiene falta de atención en su jornada laboral, tiene problemas con el consumo del alcohol, no nos da certeza jurídica de que la imputada pueda comparecer al proceso. Por lo tanto, el riesgo de la sustracción de la justicia sigue siendo inminente. La medida que se solicita no resulta ser desproporcional, toda vez que no se viola el principio de la mínima intervención, porque resulta ser idónea. A su vez, tampoco se viola el principio de la presunción de inocencia, ya que dicha medida cautelar solo se impondrá a la imputada mientras dure este proceso. De la misma manera, del parámetro convencional del caso Álvaro López en contra de Honduras, la Corte Interamericana, se deriva que las medidas cautelares deben seguir a fines legítimos, esto es, preservar el proceso. Es así que existe la necesidad de alta cautela hacia la imputada, hacia el riesgo que tiene de huir del país, ya que cuenta con los medios económicos y laborales para sustraerse de la justicia, ya que recordemos que tiene el amparo de su hermano en Estados Unidos. Es así que la conclusión que arroja el estudio de análisis de los riesgos procesales de la Unidad de Medidas Cautelares es que puede ser que la imputada no comparezca voluntariamente a juicio, y su comparecencia al mismo podría ser siempre y cuando se tenga una estricta supervisión. Es así, su señoría, que con fundamento en los artículos 19 de la Constitución Política de nuestro país y 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social reitera la solicitud planeada al principio, que es que se le imponga a María Curia la prisión preventiva justificada en cuanto no recaiga resolución que dicte lo contrario. Es cuanto. Su señoría, esta defensa se opone a la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada,
solicitada por el agente del Ministerio Público comprendida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que es desproporcional, excesiva, lesiva y va en contra de los derechos humanos de María Curia, además de que no acredita los motivos por los cuales el resto de las medidas son ineficaces para considerar a la prisión preventiva justificada como última opción. Primeramente es desproporcional, ya que la solicitud no atiende a un criterio racional y de proporcionalidad que se exige en el artículo 156 de la Ley Adjetiva, y para demostrarlo hay que considerar como premisa mayor la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Atenco, en el cual es parte del Estado mexicano. Es una sentencia vinculatoria y constituye jurisprudencia obligatoria, y dentro de la misma, particularmente en el párrafo 251 de dicha resolución, se establecen los parámetros para que la prisión preventiva no se torne arbitraria, al señalar que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Bajo esta idea, entonces la solicitud del Ministerio Público puede convertirse en una prisión preventiva arbitraria, dado que se basa en meras presunciones, que se alejan de toda certidumbre. Y para argumentarlo desglosa cada punto que intentó acreditar el Ministerio Público, referente a los requisitos que exige el artículo 167, por cuanto hace al riesgo de sustracción y obstaculización del proceso. Hago notar que este argumento se basa en una presunción. Por el solo hecho de contar con pasaporte y visa para ingresar a los Estados Unidos, su señoría debe de ponderar que existen motivos específicos por los cuales mi defendida acude únicamente a Anchorage, Alaska 2 veces por año, que para el caso concreto lo realiza con fines contrarios a los que la Fiscalía supone, ya que visita a su hermano dentro del mismo estado, como se desprende de la entrevista a la propia María Curia. Por otro lado, hago notar que de acuerdo al estudio de riesgos procesales a cargo de la licenciada Soledad Lejano Ramírez del día 12 de julio del 2020, dicha información ha sido recabada por el Instituto Nacional de Migración desde hace 5 años, lo cual confirma el hecho de que mi defendida no busca en ningún momento esconderse en el extranjero. Su señoría, la Fiscalía pretende hacerle ver la visa y el pasaporte como medio de sustracción de la justicia. Yo le hago ver que esos documentos no son más que la prueba de que mi defendida actúa en apego a la ley y lo seguirá haciendo. El Ministerio Público no cuenta con los elementos racionales para acreditar una probable fuga, ya que María Curia se encuentra arraigada dentro del Estado, toda vez que ha vivido toda su vida en el estado de Solidaridad y lleva 3 años viviendo como inquilina en calle Democracia 123, Autonomía, Solidaridad, Solidaridad. Tiene un vínculo sentimental con su esposa Rosa Párquez, con quien reside desde hace 10 años. Tiene trabajo fijo dentro del mismo estado como encargada de la jefatura de cirugía por más de 10 años, con lo cual no existe probabilidad de que intente buscar un nuevo trabajo, además de no tener amonestaciones laborales durante este lapso de tiempo. Asimismo, no hay elementos para pensar que hay una probabilidad para entorpecer la investigación, ya que María Curia no se opuso a la detención, ha colaborado en todas y cada una de las diligencias que se han solicitado y no cuenta con procesos anteriores ni abiertos, por lo que sería ilógico pensar lo contrario. En suma, la Fiscalía argumenta que por virtud de su cargo como jefa de cirugía, a la imputada le es posible acceder a documentos sin modificarlos o destruirlos. Sin embargo, de la carpeta no se desprende ningún dato de prueba que denote abuso de poder o actitud contraria a la ley, sino que María Curia en ningún momento tuvo acceso al documento referido por la Fiscalía relativo a su prueba por antígenos para determinar si tenía COVID o no, argumentando que es razón suficiente para inferir que pondrá en riesgo la salud de la víctima y testigos. Sin embargo, hago de su conocimiento que de los mismos datos de prueba de la Fiscalía por entrevista a Álvarez Álvaro, químico del Hospital Atenea, se desprende que las pruebas realizadas por antígenos tienen un amplio margen de error, por lo que no solo pueden reportar falsos positivos o negativos, sino que en el propio hospital tuvieron un falso positivo en el mes de marzo por prueba por antígenos. Así la Fiscalía podría estar atentando contra el principio de presunción de inocencia al no tener certeza por una prueba con menor margen de error, como sería la prueba de PCR que confirme que María Curia tenga COVID o no. Ahora bien, esta defensa considera que la medida de prisión preventiva es lesiva, ya que no se apega al criterio de la mínima intervención que menciona el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y contrario a los derechos humanos de mi defendida, toda vez que resultaría nocivo en cuanto a su derecho a acceder a una justicia pronta, expedita y oportuna, afectando su solvencia económica y estando merced a rechazo por ser señalada de un acto derivado del cumplimiento de su deber como médico. Por lo anterior, es claro que el Ministerio Público no acredita los motivos por los cuales el resto de las medidas cautelares son ineficaces para considerar la prisión preventiva justificada como última opción, por lo que una vez más solicito a su señoría
la no imposición a la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada. Es cuanto. Sí, su señoría. Su señoría, de lo ya manifestado por la defensa, esta representación social ya ha acreditado por qué la medida cautelar de prisión preventiva justificada resulta idónea, proporcional y necesaria. En cuanto al riesgo de sustracción por parte de la imputada y de acuerdo al artículo 168 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta inminente la cautela puesto que la imputada tiene visa y pasaporte vigente que le permiten trasladarse a Estados Unidos, donde reside actualmente su hermano, y que podría darle amparo. Ahora bien, la pena prevista para el delito de peligro de contagios es de 3 días hasta 3 años, tiempo que puede ser perjudicado para la ciudadana María Curia, ya que podría generársele antecedentes penales, además de desacreditarla en su profesión. Refutarnos el artículo 168 en sus fracciones segunda y tercera, porque si bien María Curia ha colaborado de manera voluntaria a esta causa penal, derivado del análisis del estudio de riesgos procesales, se observa en ella un comportamiento de nerviosismo. Referente a la obstaculización de este proceso, el artículo 129, en sus fracciones primera y segunda, prevé que, si bien María Curia no puede alterar o modificar los documentos, sí puede influir en los testigos para que estos declaren falsamente o se comporten de una manera inapropiada. Es así, su señoría, que esta medida cautelar de prisión preventiva no vulnera derechos humanos, como así lo expresa el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al señalar que ninguna persona puede ser privativa en su libertad física, a no ser que esto se prevea en las constituciones políticas y en leyes referentes a esto. Es así como esta medida cautelar encuentra su sustento en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, no se le puede dar este calificativo a esta medida de lesiva ni excesiva, puesto que no viola derechos fundamentales, tampoco vulnera el acceso a la justicia pronta y expedita, así como en todo este proceso permanece el principio de presunción de inocencia. Es así, su señoría, que esta representación social nuevamente solicita se imponga a la imputada la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es cuanto. Su señoría, la Fiscalía se dedicó a realizar un breve resumen de su anterior solicitud de medidas cautelares en lugar de responder a la oposición que realizó esta defensa durante su tiempo de réplica. En ninguna de las intervenciones de la Fiscalía argumentó las razones por las cuales las otras medidas cautelares no resultan ser suficientes para garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima o ofendido, u evitar la obstaculización del procedimiento, siendo su deber justificarlo para que proceda la medida cautelar contenida en el artículo 155, fracción 14ª, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello que ante la omisión del Ministerio Público de conformidad con la tesis aislada emitida el 18 de septiembre del presente año bajo el rubro prisión preventiva justificada, supuesto en los que su imposición se considera arbitraria, con número de registro 2022-128, en concatenación con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Gangarán Panday versus Surinam y el caso Pollo Rivera versus Perú, por lo que la prisión preventiva justificada que solicita el Ministerio Público en contra de María Curia es arbitraria, toda vez que existe nula motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su imposición. El riesgo puede cautelarse por medio de medidas menos lesivas, por lo que una vez más le recuerdo a su señoría que las inferencias que realizó el Ministerio Público bajo la única fuente de su razonamiento, sin expresar datos de prueba, resultan ser falsos. María Curia sí tiene arraigo, pues ha vivido toda su vida en el estado de solidaridad. No pretende ocultarse en el extranjero, como no lo ha hecho durante 5 años de viaje, en apoyo a la visa y pasaporte que posee como expresión de su conducta en apego a la legalidad. La Fiscalía no puede alegar que de una conducta nerviosa existe riesgo de sustracción, en el entendido que cualquier persona tras un historial en apego a derecho estará nerviosa al encontrarse por primera vez al rendirse una declaración, y derivado del anterior, esta defensa reitera su oposición a la medida cautelar solicitada por el Ministerio
por el Ministerio Público consistente en prisión preventiva justificada. Es cuanto.